Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal, dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. Aquel día, el cielo de Guadalajara amaneció pesado, como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder. No era raro que lloviera en esa época, pero aquella mañana había algo en el aire, una tensión que nadie lograba explicar. Lucía se despertó incluso antes de que sonara el despertador. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente llevaba días sin poder desconectar. La abuela tosía durante toda la noche y el silbido en su pecho parecía hacerse cada vez más fuerte. Lucía se pasó la mano por la cara, tratando de recomponerse, y se levantó para preparar el café, aún sin tener hambre. El olor del pan viejo en la sartén se mezclaba con el sonido apagado de la tos de la anciana que venía del cuarto. Era rutina, una rutina dura, sostenida por el esfuerzo de una joven que desde muy temprana edad aprendió a vivir con poco y a arreglárselas sola. Trabajaba como dependienta en una farmacia del barrio y con lo que ganaba apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y los gastos de la casa. Aún así, entre las dos nunca faltaba el cariño. La casa en la que vivían era sencilla, con paredes descascaradas y muebles heredados o comprados en tiendas de segunda mano. Pero todo allí tenía el toque de Lucía: pañitos bordados por la abuela, floreros improvisados con latas pintadas, fotos de sus padres en un portarretratos gastado. Desde el accidente que se cobró la vida de la pareja, la abuela había sido todo para Lucía. Y ahora, al ver a esa mujer frágil menguando día tras día, sentía un desesperado silencio que la consumía por dentro. Cuando salió a trabajar esa mañana, vestida con el mismo par de jeans raídos y la sudadera desgastada, solo tenía una cosa en mente: necesitaba una solución, cualquiera. La farmacia quedaba a pocas cuadras y el trayecto hasta allí era como un tiempo suspendido. Era el momento en que ella pensaba en qué haría si la abuela empeoraba, si la despedían, si no podía pagar la cuenta de luz. La ansiedad apretaba su pecho, pero trataba de mantener la calma. Al fin y al cabo, nadie en la farmacia podía ver lo que ella escondía tras su discreta sonrisa. Poco después de abrir la tienda, mientras colocaba los productos en el escaparate, Lucía notó a un señor parado al otro lado de la calle. Llevaba allí unos minutos, sujetando un papel y mirando a su alrededor, visiblemente confundido. Había algo en la expresión de él, una mezcla de angustia y desorientación, que hizo que Lucía dejara lo que estaba haciendo y cruzara la calle. ¿Está bien, señor?, preguntó con voz baja, tratando de no asustarlo. El hombre mostró una receta arrugada y dijo casi en un hilo de voz: necesito comprar este medicamento para la presión, pero perdí la cartera y no sé cómo volver a casa. Lucía lo miró a los ojos y vio el miedo. Sin pensarlo dos veces, le tomó suavemente el brazo y dijo: ven conmigo, encontraremos una solución. Lo llevó hasta la farmacia, lo sentó en una silla, le ofreció un vaso de agua y fue al mostrador a buscar el medicamento. Pagó con su propio dinero, sin pensarlo mucho, simplemente haciendo lo que sentía que era correcto. Don Manuel volvió a casa a primeras horas de la tarde, caminando despacio, con pasos vacilantes, aún sujetando el sobre con los medicamentos. Alejandro estaba desesperado. Había contactado a empleados, vecinos, incluso a taxistas de aplicaciones para reconstruir los posibles caminos que su padre había tomado. Cuando lo vio entrar por la reja, casi se desmoronó. «¡Papá! ¿Dónde estuvo? ¡Me estaba volviendo loco!», exclamó, corriendo hacia él. Don Manuel levantó la vista con una mezcla de culpa y cansancio. «Me perdí, hijo. Fui a comprar mi medicamento, pero se me cayó la cartera. No supe cómo regresar». Alejandro lo abrazó fuertemente, con un alivio visible.
No puede salir solo así. Yo pensé, ok, y no pudo terminar la frase. Los dos guardaron silencio por un instante. Luego, mientras ayudaba a su padre a sentarse, Alejandro notó el paquete de medicamentos. ¿Cómo consiguió esto?, preguntó, confundido. Fue entonces cuando escuchó la historia por primera vez, contada con emoción, detalle por detalle, como si don Manuel recordara un milagro. Una joven me vio parado en la calle, completamente perdido. Debía tener cara de loco, dijo él con una risa triste. Ella me llevó a su farmacia, se sentó conmigo, me dio agua y pagó el medicamento con su propio dinero. Alejandro escuchaba en silencio, pero por dentro, cada palabra parecía presionar un botón. El padre continuó. Intenté anotar su nombre, pero ella no quiso. Dijo que solo quería que yo estuviera bien, una buena alma, de esas que casi ya no se ven. Alejandro respiró hondo. Eso lo conmovió. Sabía que su padre no exageraba. Era un hombre de pocas palabras, y cuando elogiaba a alguien, era porque había sido realmente tocado. ¿Dónde queda esa farmacia?, se preguntó. En la calle San Lorenzo, cerca de la panadería. Se llama Lucía, respondió don Manuel, con un brillo emocionado en la mirada. Alejandro supo lo que tenía que hacer, y no sería mandando a nadie. Quería mirarla a los ojos, agradecerle en persona, entender quién era esa persona que, sin saberlo, había cuidado lo más precioso que él tenía. Al día siguiente, Alejandro llegó a la farmacia a media mañana. El barrio era sencillo, con calles estrechas y un comercio local bullicioso, y eso ya decía mucho de la vida de esa joven. Entró con pasos medidos, observando todo a su alrededor, como quien no quiere llamar la atención. Lucía estaba de espaldas, agachada cerca de la estantería de vitaminas, separando productos con cuidado. Con el cabello recogido de cualquier forma, la sudadera descolorida, y aún así había algo en ella que llamaba la atención. Quizás su postura, tal vez la serenidad en su rostro a pesar del ajetreo. Cuando se levantó y vio a Alejandro, frunció el ceño por un segundo, tratando de entender. Él fue directo, sin rodeos, pero con un tono amable. Mi padre estuvo aquí el otro día. Dijo que una joven lo ayudó cuando estaba perdido. Lucía se sorprendió un poco, pero pronto conectó las piezas. Ah, él estaba bastante desorientado, pobrecito. Me preocupé. Menos mal que llegó a casa. Alejandro asintió, y sus ojos decían más que las palabras. Llegó bien gracias a ti. Soy su hijo. Solo quería agradecerte en persona. Ella esbozó una sonrisa discreta, algo tímida, como si no estuviera acostumbrada a recibir ese tipo de atención. No fue nada, de verdad. Parecía necesitar ayuda. Solo hice lo que cualquier persona haría. Alejandro sostuvo su mirada un instante más, como si tratara de guardar esa imagen. No insistió ni prolongó la conversación. Agradeció nuevamente y se marchó, pero con una extraña sensación en el pecho, como si ese breve encuentro tuviera más importancia de la que podía explicar en ese momento. Alejandro volvió a casa con el rostro de ella grabado en la mente. No se trataba de belleza, aunque Lucía tenía un rostro llamativo con rasgos marcados y unos ojos que parecían guardar un cansancio antiguo. Era otra cosa, algo en la forma en que hablaba, en que no hacía alarde de recibir crédito por algo que cualquier otra persona habría usado para lucirse. Pensó en eso el resto del día y al día siguiente volvió. Esta vez compró una pomada cualquiera, inventó una duda, se quedó más tiempo. Lucía lo atendió con la misma atención que daba a todos, pero notó que él parecía diferente. No era de allí, por su manera de hablar, por sus ropas sencillas pero bien cuidadas, y sobre todo por la mirada, firme, pero amable. La conversación entre ellos se desarrolló de forma natural, sin forzar. Alejandro no dijo quién era ni a qué se dedicaba, y Lucía, ocupada en la vida que llevaba, tampoco preguntó. Solo era otro cliente educado,
de esos que uno recuerda al marcharse. Lo que Lucía no sabía era que aquel cliente regresaba a la farmacia no por los productos, sino por ella. Alejandro se sentía desconectado de muchas cosas en los últimos tiempos. Los negocios, los compromisos, los eventos llenos de gente falsa. Todo eso ya no tenía sentido como antes. Ver a su padre frágil, perderse en la calle y ser salvado por una desconocida sin ningún interés más que ayudarlo, lo había conmovido de una manera que aún no lograba explicar bien. Lucía, con su sencillez, había hecho más que muchos amigos de la infancia o socios de confianza. Poco a poco, Alejandro comenzó a ajustar su agenda para pasar por allí al final de la mañana. Compraba vitaminas, gasas, protector solar. Cualquier excusa servía. Lucía notaba, claro, pero no se abría mucho. Tenía empatía, era amable, pero mantenía cierta distancia. Quizás por costumbre, quizás por protección. No estaba acostumbrada a que la gente viniera y se quedara. Y Alejandro, por mucho que estuviera interesado, respetaba ese espacio. Entre bambalinas de su vida, todo seguía siendo difícil. La abuela necesitaba cuidados constantes y los medicamentos estaban cada vez más caros. Lucía dormía poco, comía mal y aún así no dejaba que eso se notara en el trabajo. Pero quien prestara atención vería que su mirada andaba más cansada de lo normal. Alejandro empezó a notar esos detalles. Un día preguntó discretamente, ¿está mejor tu abuela? Lucía dudó un segundo. Más o menos. Los medicamentos ayudan, pero es demasiada cosa. Él no insistió, pero anotó mentalmente cada palabra. Después llevó personalmente algunos artículos que sabía que ella ya había comprado antes. «Para que no se te acabe el inventario», dijo sonriendo. Lucía le agradeció, sorprendida. Aquello era nuevo para ella. No estaba acostumbrada a las bondades sin ataduras, y eso la ponía en guardia, pero también, de una manera extraña, la hacía sentir acogida. Era como si el mundo a su alrededor empezara a cambiar, solo un poco, lo justo para que pudiera respirar con menos peso. Lo que Alejandro no sabía era que aquel vínculo que comenzaba a nacer entre ellos se construía en medio del caótico silencio de la vida de Lucía. La situación de la abuela empeoraba semana a semana. Las crisis de falta de aire se volvían más frecuentes y los mareos venían acompañados de un cansancio extremo. Lucía empezó a dormir con un oído atento al menor suspiro que viniera del cuarto de al lado, levantándose varias veces por la noche para revisar la respiración de la abuela. Cuando finalmente amanecía, se arrastraba hasta la farmacia tratando de mantener una apariencia firme, pero por dentro se sentía como si corriera contra el tiempo. Hizo consultas, llevó a la abuela a un médico general y el diagnóstico llegó como una avalancha: insuficiencia cardíaca grave. La recomendación era clara: seguimiento especializado, exámenes costosos y medicación continua. Lucía sostuvo el papel con las indicaciones del médico como quien carga una sentencia. Salió del consultorio sintiendo que el suelo se abría, con la abuela sentada a su lado, sujetando su mano e intentando sonreír. «Lo vamos a arreglar, mi niña», dijo ella, sin creerlo del todo. Pero arreglar las cosas no era simple. El hospital público tenía fila de espera para todo. Los medicamentos no estaban cubiertos por el plan básico que apenas lograba mantener. Lucía intentó de todo. Fue al banco, pidió un préstamo consignado, pero sus ingresos eran demasiado bajos para la aprobación. Tocó la puerta de viejos amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Algunos ayudaron con pequeñas sumas, otros fingieron no ver sus mensajes. Vendió la televisión, luego el celular antiguo de la abuela, después algunos muebles que estaban en buen estado. Era como intentar secar hielo. Con cada medicamento comprado, surgía una nueva cuenta pendiente. Y en medio de todo eso, aún tenía que sonreír a los clientes de la farmacia, empacar jabones,
explicar las indicaciones de un antihistamínico. Alejandro seguía apareciendo con su manera calma, casi demasiado discreta. Lucía quería confiar, pero no sabía quién era él de verdad. Era demasiado amable, demasiado interesado. Y ella, herida por una vida dura, sabía que amabilidades así siempre ven con algún precio. Aún así, le gustaba su presencia, se sentía menos sola. Lo que nadie esperaba era que la vida, ya tan dura, encontraría otra forma de golpearla. En una madrugada sofocante, Lucía se despertó asustada por un ruido seco proveniente del cuarto de la dama. «Abuela», corrió hasta allí y encontró a la señora caída al lado de la cama, jadeando, con la mirada perdida y la mano apretándose contra el pecho. «Abuela, aguanta, aguanta, por favor», repetía con la voz temblorosa. Pidió un taxi a toda prisa, pues no tenía dinero para una ambulancia. En el hospital pasó horas esperando atención, escuchando los pitidos de los monitores y llenando formularios con manos trémulas. Cuando por fin un médico la llamó, el semblante de éste lo decía todo. La condición se había agravado, la hospitalización era urgente y la medicación aún más costosa. «Sin garantía de pago, no podemos proceder con el tratamiento completo», dijo, casi como si leyera un guión. Lucía lloró frente a todos, suplicó, explicó, pero no sirvió de nada. Tuvo que firmar un consentimiento y llevar a la abuela de vuelta a casa, con la sensación de haber sido expulsada de un lugar que debería acoger. En los días que siguieron a la salida del hospital, Lucía entró en un estado de agitación que nadie veía desde fuera, pero que la devoraba por dentro. La abuela se debilitaba cada vez más. Los síntomas no cesaban y la falta de medicamentos empezaba a notarse en su cuerpo. Lucía ya no lloraba, sollozaba en silencio, en los rincones de la casa, en el baño de la farmacia, cuando veía a la anciana toser sin fuerzas en medio de la madrugada. Al principio, fue tras lo que pudo conseguir. Corrió al banco, intentó refinanciar deudas antiguas, pidió un nuevo límite en su tarjeta. El gerente la recibió con una mirada pragmática y, en menos de 5 minutos, negó todo. «Lamentablemente su perfil crediticio no es compatible», dijo con la voz fría de quien repite eso decenas de veces al día. Después fue en busca de una cooperativa de crédito informal. La promesa era dinero rápido, sin burocracia, pero las condiciones eran un infierno: intereses abusivos, plazos cortos, cobros violentos. Lucía salió de allí sintiendo que había pisado terreno demasiado peligroso. Incluso desesperada, aún no estaba dispuesta a hundirse en ese pozo. Siguió intentando. Mandó mensajes a antiguos compañeros del colegio, amigos distantes, conocidos a quienes apenas veía desde hacía años. Muchos ignoraron sus mensajes. Otros respondieron con promesas vacías. Algunos dijeron que hasta querían ayudar, pero ellos también estaban pasando dificultades. «Si tuviera, te daría sin pensarlo 2 veces», decían. Lucía agradecía, aunque dolía. Intentó hasta vender sus pocos bienes restantes: una bicicleta antigua, la licuadora que apenas usaba, algunos objetos decorativos que guardaba con cariño. Los valores recaudados apenas alcanzaban para una semana de medicación. Un día, sentada en un banco del parque mientras esperaba que la abuela saliera de una consulta gratuita con un médico voluntario, vio a un joven con una placa colgando del cuello, pidiendo ayuda para alimentar a sus hijos. Por un instante, pensó en hacer lo mismo. Estar allí, con la ropa de trabajo sudada, el cabello recogido con prisa y el corazón agotado, parecía no hacer ninguna diferencia. Se sentía invisible. Solo no se levantó a pedir limosna también, porque algo dentro de ella aún resistía. Quizá el orgullo, quizá el miedo. Por la noche, en el silencio de la casa oscura, incluso pensó en huir. Si me fuera con mi abuela a otro estado,
Tal vez encontraría una clínica popular, un hospital con más estructura, alguien dispuesto a ayudar, reflexionaba. Pero, ¿cómo viajar sin dinero, con una señora enferma, en brazos, como cargar toda una vida en una bolsa plástica? Su mente giraba con preguntas sin respuesta. Las ojeras se profundizaban, la alimentación se basaba en restos o galletas, y el cuerpo de Lucía ya mostraba signos claros de agotamiento. Aún así, seguía yendo a trabajar. La farmacia era el último punto fijo en su vida. Allí, al menos, tenía una silla en la que sentarse, un café flojo al final de la jornada, una rutina que fingía normalidad. Y fue en ese estado de ánimo, al borde del colapso, que comenzó a oír rumores sobre la venta del lugar. Primero, murmullos entre empleados. Después, una conversación filtrada desde la oficina del dueño. La noticia llegó seca. El negocio estaba cerrado. La farmacia cambiaría de dueño y los empleados serían despedidos. Fue como recibir una bofetada en la cara ya magullada. La noticia de la venta de la farmacia fue el empujón final para algo que ya se desmoronaba por dentro. Lucía pasó los días siguientes como si estuviera en trance, recorriendo el inventario con un nudo constante en la garganta, esperando algún milagro que nunca llegaba. Las cajas de medicamentos de alto costo estaban apiladas, etiquetadas, listas para ser devueltas al proveedor. Entre ellas, el nombre que ella conocía también, el medicamento principal de la abuela. Cada caja representaba la diferencia entre algunos días más de vida con dignidad o una noche más de sufrimiento, respirando con dificultad. Lucía sabía que nadie revisaría esas cajas por el momento. El gerente había hecho las anotaciones y procedería a la devolución la próxima semana. Ella sabía dónde estaban guardadas. Sabía el código del inventario, sabía el camino, el tiempo, el riesgo, y fue ese saber lo que empezó a volverse una carga en sus hombros. Cuanto más lo pensaba, más la culpa se mezclaba con la ira, con la sensación de que el mundo era demasiado injusto para seguir jugando limpio. La noche anterior a lo que iba a suceder, Lucía prácticamente no durmió. Se sentó al borde de la cama, mirando a la abuela dormida con respiración irregular, murmurando palabras sueltas en medio del sueño. El rostro de la anciana estaba aún más pálido, los dedos hinchados. Lucía tomó la receta médica que guardaba doblada dentro de la bolsa y la leyó una vez más, como si esperara encontrar algo nuevo allí. No encontró nada, solo vio números, valores que no cabían en su realidad. Se dirigió a la cocina, encendió la luz tenue del fregadero y se quedó allí, parada, mirando el azulejo roto de la pared. En su mente pasaba todo lo que había intentado hasta ese momento, todo en vano. Y allí, sola en ese silencio duro de la madrugada, tomó la decisión. No fue un impulso, fue un proceso interno, hecho de dolor, agotamiento y total ausencia de alternativa. Yo no soy una ladrona, soy nieta, y nadie va a ayudarme, susurró como si necesitara oír de sí misma esa justificación para seguir respirando. Volvió al cuarto, se recostó junto a la abuela, la abrazó con su cuerpo, delgado, y cerró los ojos sin saber si realmente podría hacer lo que tenía en mente. A la mañana siguiente, todo sucedió con una lentitud desesperante. El uniforme le parecía más ajustado, el tiempo tardaba en pasar y cada paso hasta la farmacia pesaba el doble. Al entrar, saludó a sus compañeros con la voz apagada. Se dirigió al inventario con la excusa de buscar una caja de analgésicos y se detuvo unos segundos frente a las estanterías. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Las manos le temblaban. Pensó en rendirse, en volver atrás, en fingir que nada pasaba, pero entonces recordó a la abuela tosiendo sangre en aquella madrugada, y en ese momento su cuerpo actuó por sí solo. Sacó 3 cajas, las metió en el fondo de la mochila y salió de allí con el rostro pálido, la frente húmeda de sudor.
No sabía si alguien lo había visto. No tuvo el valor de mirar atrás. Regresó al mostrador y continuó su turno como si fuera un día cualquiera. Pero por dentro estaba hecho trizas. Con cada cliente que entraba, pensaba que iba a ser descubierta. Con cada toque en el hombro, imaginaba que alguien diría: «Sabemos lo que hiciste». Pero nadie dijo nada. Y regresó a casa como si huyera, con el medicamento en las manos y la culpa desgarrándole el pecho. Al día siguiente, Lucía llegó al turno como de costumbre. Ya había administrado el medicamento a la abuela, quien esa mañana parecía respirar un poco mejor. Eso le dio una extraña sensación de alivio mezclado con miedo, como si estuviera viviendo un descanso robado, un silencio que podría romperse en cualquier momento. Trató de concentrarse en el trabajo, pero todo parecía más lento. Las palabras de los clientes sonaban lejanas. Su cabeza pesaba, y entonces, hacia la mitad de la tarde, el gerente apareció en el mostrador con una expresión seria. Llevaba una planilla en la mano y los ojos fijos en ella. «Lucía, necesito hablar contigo. Ahora». El tono era directo, seco. Ella lo siguió hasta la oficina con el corazón disparado. Una vez dentro, él cerró la puerta y arrojó los papeles sobre la mesa. Desaparecieron 3 cajas de un medicamento de alto costo. Estaban bajo tu responsabilidad en el inventario. ¿Puedes explicarme? El rostro del gerente estaba enrojecido. La tensión en el aire era cortante. Lucía se quedó paralizada. No pudo mentir. Las palabras salieron entrecortadas. «Fue para mi abuela. Ella está muy enferma. Yo iba a devolverlas. Lo juro». El gerente la miró incrédulo. «¿Robaste en farmacia? ¿Tienes idea de lo que estás diciendo?» Ella empezó a llorar, desmoronándose allí mismo, con las manos trémulas y el rostro oculto. Solo quería que ella no muriera, no tenía a dónde más acudir, no quería esto, pero él no mostraba empatía. «Un robo es un robo, Lucía. Tendrás que responder por ello». Sacó el celular del bolsillo y comenzó a marcar. «Si quieres llamar a alguien antes de que llegue la policía, será mejor que lo hagas ahora». Su mundo se desmoronaba mientras él tecleaba el número. Los sollozos resonaban en aquella pequeña sala. Y entonces, de repente, la puerta se abrió. Alejandro estaba parado allí en el umbral, observando la escena con el ceño fruncido, con los ojos duros y atentos. Lucía lo vio y todo su cuerpo se congeló. Él no preguntó nada de inmediato, simplemente entró, cerró la puerta con calma y miró al gerente. «¿Qué está pasando aquí?», dijo con voz firme. El hombre, aún con el celular en mano, respondió: «Esta empleada confesó haber robado medicamento de la farmacia. Estoy llamando a la policía». Alejandro miró a Lucía, que apenas se sostenía en pie. Luego volvió su mirada al gerente y dijo sin elevar la voz: «Apaga ese teléfono». Hubo un segundo de silencio absoluto. El gerente se rió, sin entender bien. «¿Cómo dices?». Alejandro se acercó lentamente. «No harás esa llamada. Yo asumo la responsabilidad. Voy a pagar por las cajas. Ahora». El gerente titubeó. «¿Y quién eres tú para...?» Alejandro interrumpió con firmeza. «Soy hijo del hombre al que ayudaste cuando nadie más quiso hacerlo, y vas a escucharme». La tensión cambió de rumbo. El gerente guardó el celular, aún incrédulo. Lucía se quedó inmóvil, las lágrimas cayendo en silencio, sin entender cómo estaba sucediendo todo. Por primera vez en días, alguien había detenido todo para escucharla. El gerente seguía intentando comprender quién era aquel hombre que hablaba con tanta autoridad. Alejandro se acercó a la mesa, sacó una cartera delgada del bolsillo interior de su chaqueta y colocó una tarjeta sobre los papeles. «Mi nombre es Alejandro Montalbán. Puedes llamar al número que ves ahí si quieres confirmar quién soy. Voy a pagar por las 3 cajas de medicamento ahora y también por las otras pérdidas que puedas alegar. Pero esta joven no será denunciada, ¿entendido?
La expresión del gerente cambió al instante. Pasó de la indignación a la confusión y luego a la preocupación. Tomó la tarjeta, la leyó atentamente, reconoció el nombre. De repente, todo parecía diferente. Mira, yo solo estaba haciendo mi trabajo, esto es grave. Pero si usted comenzó buscando una salida, Alejandro no lo dejó terminar. Está resuelto. Y si decides seguir con esto, debes saber que puedo comprar esta farmacia ahora mismo solo para asegurarme de que se quede en manos de ella. Pero no tendré que hacerlo, ¿verdad? El silencio fue la única respuesta. El gerente negó con la cabeza, avergonzado, y salió de la sala sin decir más. Lucía aún estaba allí, apoyada en la pared como si hubiera despertado de una pesadilla. La mochila tirada en el suelo, los ojos rojos, los hombros encorvados de vergüenza. Alejandro se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba firmeza y un cuidado contenido. ¿Estás bien?, preguntó en un tono mucho más suave que antes. Lucía negó con la cabeza, sin saber qué decir. Su voz salió baja, casi en un susurro. No necesitabas haber hecho eso. Alejandro respiró profundo. Salvaste a mi padre sin siquiera saber quién era. Solo hice lo mínimo por alguien que hizo lo máximo cuando nadie más lo hizo. Ella sintió un nudo en el pecho que no lograba explicar. No era solo vergüenza por lo que había hecho, sino también un alivio tan intenso que la dejó aturdida. Se sentó despacio, con las manos en la cara, tratando de contener las lágrimas que comenzaban a brotar sin control. «Perdóname, te juro que no quería robar. Yo no sabía qué más hacer». Alejandro no dijo nada. Se sentó a su lado y simplemente se quedó allí. A veces, la presencia es lo único que realmente ayuda. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar. Lucía fue relevada de su trabajo más temprano, con la promesa de que todo quedaría en secreto y sin registro oficial. Alejandro se ofreció para llevarla a casa. En el camino, ella no habló mucho. Estaba agotada, física, emocional y mentalmente. Pero cuando llegaron a la puerta de la modesta vivienda, él preguntó, ¿puedo ver cómo está ella? Lucía dudó por un instante y luego asintió. Abrió la puerta y lo llevó hasta el pequeño cuarto donde la abuela dormía, respirando con dificultad, pero visiblemente más tranquila que en los días anteriores. Alejandro se acercó, observó en silencio, luego miró a Lucía. «Vamos a resolver esto. Ella va a mejorar». En los días que siguieron, él se involucró de verdad. Usó sus contactos para conseguir una consulta con un cardiólogo privado. Gestionó exámenes que se realizaron con urgencia. Compró toda la medicación necesaria y hasta dejó una reserva en una clínica en caso de hospitalización. Lucía, acostumbrada a caminar sola, no sabía muy bien cómo reaccionar. Estaba agradecida, sí, pero también confundida. ¿Por qué alguien haría todo eso por ella? En los primeros días después del suceso, Lucía oscilaba entre la gratitud y la desconfianza. Le costaba creer que alguien como Alejandro, tan presente, tan generoso, no tuviera alguna intención oculta. Estaba acostumbrada a que la gente desapareciera tras el primer favor, con promesas vacías y ayudas que venían acompañadas de exigencias. Pero él no pedía nada a cambio. Iba a la farmacia a ver cómo estaba. Mandaba mensajes preguntando por la salud de la abuela. Traía refrigerios, documentos, información. Nunca imponía su presencia. Solo aparecía cuando era útil. Y eso, para Lucía, era más raro de lo que quería admitir. Con cada nuevo gesto suyo, su resistencia se iba desvaneciendo. Pero la inseguridad seguía ahí, adherida a su alma como una cicatriz reciente. A veces se encontraba mirando por la ventana preguntándose si todo aquello era real. ¿Por qué hace esto? ¿Qué quiere de verdad? Se interrogaba en silencio, sin tener el valor de enfrentar la respuesta que aún no conocía. La respuesta llegó días después, cuando Alejandro pasó por su casa con los resultados de los exámenes de la abuela.
Todo estaba bajo control, pero el tratamiento tendría que continuar por tiempo indefinido. Lucía lo invitó a entrar, esta vez con más naturalidad. Se sentaron en la mesa de la cocina y, por primera vez, ella parecía menos tensa. Conversaron sobre la abuela, sobre el barrio, hasta que casi sin darse cuenta, ella dijo: «Nunca hablas de ti, ni siquiera sé dónde trabajas». Alejandro sonrió, pero esta vez con un aire más serio. Sabía que ese momento llegaría. Sacó del bolsillo una pequeña carpeta con papeles y la puso sobre la mesa. «Creo que mereces saber con quién estás tratando», dijo. Lucía frunció el ceño y abrió la carpeta lentamente. Allí estaban documentos, su nombre completo, el nombre de la empresa, Montalbán Hoteles, referencias en la prensa. Cuando levantó la mirada quedó en shock. ¿Eres tú el dueño de todo eso?», Alejandro asintió. «Sí, pero cuando te conocí, eso no importaba. Y aún no importa». Lucía se quedó unos segundos sin saber qué decir. Intentó juntar las piezas, recordar todas las conversaciones, cada vez que él apareció con ropas sencillas, con un modo casi anónimo. Y entonces comprendió. Él nunca se escondió, pero tampoco usó su posición para impresionar. «¿Fingiste ser otra persona?», preguntó en un tono que mezclaba dolor y confusión. Alejandro negó con la cabeza. «Yo fui yo todo el tiempo. Solo dejé de lado lo que podría haber interferido». Lucía no respondió. Se levantó, fue hasta la ventana y se quedó allí unos minutos, asimilando todo. Cuando finalmente habló, lo hizo sin ira, pero con un cansancio honesto. «Es difícil confiar. Cuando alguien como tú aparece en la vida de alguien como yo, uno piensa que es una trampa, que van a quitarte más de lo que te dan». Alejandro se levantó despacio, respetando su espacio. «Lo entiendo, pero no estoy aquí para quitar nada. Solo quiero retribuir lo que hiciste por mi padre». En ese instante, algo dentro de Lucía se desarmó. No fue entrega completa, pero sí el comienzo de una confianza diferente, más silenciosa, más real. El tiempo pasó y, con él, la salud de la abuela de Lucía comenzó a mejorar. El nuevo tratamiento daba resultados y el seguimiento con el especialista les brindaba mayor seguridad a ambas. Por primera vez en meses, Lucía lograba respirar con algo más de tranquilidad, aunque daban cuentas pendientes y el futuro era una niebla, pero algo había cambiado, la sensación de que ya no estaba completamente sola. Alejandro seguía presente, siempre respetando su ritmo. Llegaba con frutas frescas, agendaba exámenes, ayudaba a organizar los papeles de la jubilación de la abuela. A veces, simplemente se sentaba en el sofá y se quedaba allí, escuchando. Lucía comenzó a abrirse más. Contó sobre su infancia difícil, el duelo por la pérdida de sus padres, las noches durmiendo en el suelo de la cocina para ahorrar en luz. Y Alejandro escuchaba con atención, sin interrumpir, sin intentar arreglar nada. Eso era lo que la conmovía. Él no trataba de salvarla, solo estaba allí. Y eso ya era más que cualquier ayuda material. En una de esas conversaciones, sentados en el pequeño balcón de la casa mientras la abuela dormía, Lucía comentó cuánto siempre se había sentido impotente ante la falta de acceso a la salud. «La gente muere porque no puede pagar un examen de sangre», dijo, moviendo lentamente una taza de té. Alejandro escuchó en silencio. Ella continuó: «He visto a tanta gente salir de la farmacia llorando, ancianos sin dinero, madres que piden descuento para comprar antibióticos para sus hijos». Entonces, él preguntó con naturalidad: «¿Y si pudieras cambiar eso? Aunque fuera solo un poquito». Lucía se rió, incrédula. «¿Con qué? ¿Con mi nombre manchado y una mochila llena de facturas?» Pero Alejandro estaba serio. «¿Y si tuvieras apoyo, estructura, un pequeño espacio, pero tuyo, para hacer algo diferente?» Ella quedó en silencio. Nunca se había permitido imaginar algo así.
Estaba tan acostumbrada a sobrevivir que soñar parecía peligroso. Aún así, esa noche se fue a dormir con la imagen de una pequeña farmacia sencilla, llena de gente, con una fila de sillas afuera y un letrero en la puerta que decía: atención con escucha y respeto. Con el tiempo, esa idea dejó de ser solo un pensamiento y comenzó a tomar forma. Alejandro conocía barrios periféricos donde el acceso a medicamentos era casi inexistente. Llevó a Lucía a visitar uno de ellos y lo que vio fue el reflejo de su propia historia. Casas improvisadas, niños jugando descalzos, ancianos con recetas arrugadas en el bolsillo y miradas perdidas. Allí, algo dentro de ella volvió a despertarse. No se trataba solo de ayudar. Se trataba de darle significado a todo lo que había vivido. El sufrimiento que la había moldeado, el dolor que casi la destruyó, podía transformarse en algo más grande. Alejandro presentó un proyecto básico: alquiler de un pequeño local, asociación con proveedores y la propuesta de vender medicamentos a precio de costo, con atención gratuita para ancianos y familias vulnerables. Lucía aún titubeaba. Tenía miedo de ilusionarse, pero después de conversar con la abuela, que le tomó la mano y dijo: «Tienes una misión, hija», entendió que ya no era solo una sobreviviente. Era alguien que podía hacer la diferencia, aunque tuviera poco, aunque sintiera miedo. El proceso de montar la farmacia comunitaria no fue fácil, pero fue la primera vez que Lucía se sintió dueña de algo. Alejandro se encargaba de la parte burocrática, de los contactos con proveedores, de la documentación. Pero fue ella quien eligió el barrio, quien decidió dónde ubicar los mostradores, quien sugirió que hubiera una estantería gratuita con artículos básicos para quienes realmente no pudieran pagar. El espacio era pequeño, con paredes simples y suelo de cemento pulido, pero había algo allí que ninguna gran cadena de farmacias podía ofrecer: autenticidad. Lucía pasaba los días pintando la fachada con la ayuda de los vecinos, limpiando el inventario, organizando todo con sus propias manos. A veces, Alejandro llegaba con cajas nuevas, y ella lo recibía con una sonrisa más ligera, menos desconfiada. La abuela, a pesar de su debilidad, insistía en visitar el lugar. Poco a poco, se sentaba en una silla de plástico y observaba con orgullo. «Tú construiste esto con coraje, no con dinero», decía, con voz baja pero firme. Y Lucía lo creía. Por primera vez, lo creía. La inauguración fue discreta, tal como ella quería. Nada de pancartas, obsequios o fuegos artificiales. Solo un pequeño cartel en la puerta con el nombre Farmacia Popular San Vicente y un aviso escrito a mano: «Atención con empatía y respeto». El primer cliente fue un señor con bastón que vivía a 3 cuadras. Presentó una receta antigua y salió emocionado al recibir el medicamento a un precio simbólico. Después vino una madre con 2 hijos, luego una señora con Alzheimer a quien el nieto empujaba en la silla de ruedas. Lucía atendió a cada uno con el mismo cuidado de siempre, pero con una nueva sensación en el pecho. Ya no era solo una empleada, era responsable de todo aquello. Las noches seguían siendo largas y el miedo al fracaso no desaparecía, pero ahora caminaba con el mentón en alto. Alejandro permanecía cerca, pero nunca tomaba la delantera. Dejaba que ella brillara, que tomara las decisiones. Era como si, de forma silenciosa, él estuviera allí para asegurarse de que el suelo no se volviera a resbalar bajo sus pies. Y Lucía, poco a poco, comenzó a notar que ya no necesitaba defenderse de él. Él estaba a su lado. Fue en ese nuevo escenario que la relación entre ambos empezó a cambiar de verdad. Ya no era solo gratitud, ni únicamente compañerismo. Lucía comenzó a esperar las visitas de Alejandro con una ansiedad que no sabía nombrar. Los silencios entre ellos dejaron de ser incómodos y se convirtieron en espacios de confianza. A veces, él traía café,
Otras veces traía noticias de su padre, que seguía encantado con ella y preguntaba por Lucía cada semana. En una tarde lluviosa, quedaron atrapados juntos dentro de la farmacia por una inundación repentina en la calle. Rieron, organizaron cajas, conversaron durante horas. Allí, algo cambió. Alejandro la miró y dijo con sinceridad: «Nunca he conocido a alguien como tú, fuerte, justa y, sin embargo, tan amable». Lucía apartó la mirada tratando de disimular la emoción y respondió con una tímida sonrisa: «Yo tampoco he conocido a alguien que haga tanto sin esperar nada a cambio». No se tocaron, no se besaron, pero algo se dijo allí, en un silencio que solo dos personas que han pasado por mucho pueden compartir. Don Manuel comenzó a visitar la farmacia comunitaria siempre que podía. Alejandro lo llevaba frecuentemente y él se tomaba la molestia de conversar con todos los vecinos, como si aquella pequeña tienda fuera un punto de encuentro. Pero con Lucía era diferente. Cada vez que lo veía detrás del mostrador, con la bata sencilla y la sonrisa serena, se emocionaba. «No sabes cuánto recé para volver aquí y verte bien», dijo en una de sus visitas, tomando suavemente su mano. «Tú fuiste el comienzo de todo esto», respondió ella con una sonrisa entre lágrimas. Él miró a su alrededor, hacia las estanterías organizadas, los medicamentos accesibles, los carteles con información para ancianos. «Hiciste más que ayudar. Plantaste algo bueno en el mundo. Y mira lo que ha florecido». En una de esas visitas, don Manuel notó la forma en que Alejandro miraba a Lucía mientras ella explicaba un tratamiento a una señora mayor. Era una mirada que decía más que palabras. Esperó el momento adecuado, se acercó a su hijo y comentó en voz baja: «Nunca te he visto tan sereno con alguien». Alejandro sonrió algo tímido. «Ella es diferente, papá». Don Manuel le dio un leve palmoteo en el hombro. «Tiene coraje y te hace bien, eso lo veo». Después, cuando Lucía volvió al mostrador, él se acercó a ella de nuevo, la miró a los ojos y dijo: «Si alguna vez te preguntas si ese gesto valió la pena, sabe que sí. No solo por mí, sino por todo lo que sucedió después. No salvaste solo una vida aquel día, salvaste muchas». Lucía no respondió. Solo asintió con los ojos llenos de lágrimas, conteniendo la emoción en el pecho. Era como si de repente todo lo vivido en los últimos meses adquiriera sentido. A partir de ese día, algo se solidificó entre los tres. Don Manuel se volvió un asiduo visitante de la farmacia, casi como un consejero informal. Se sentaba en una de las sillas cerca de la entrada y se quedaba conversando con quien llegaba, elogiando la atención, recordando a todos cómo comenzó aquella historia. Por su parte, Lucía empezó a sentir en Alejandro algo que iba más allá del cariño. Era admiración, era confianza, pero también era amor. Un amor que crecía despacio, sin prisa, basado en todo lo que vivieron juntos. No fue necesaria una declaración ensayada, ni promesas grandiosas. Fue en la cotidianidad, en los gestos pequeños, en la manera en que él esperaba que ella cerrara la tienda por la noche, o en cómo ella preparaba café al saber que él aparecería. Era un tipo de amor nacido del respeto, de la convivencia, del dolor compartido y de la reconstrucción. Y aunque Lucía aún cargaba miedos y cicatrices, ya no era la misma de antes. Había descubierto con cada elección difícil que cuando se actúa con verdad, la vida encuentra la manera, a veces torpe, a veces tardía, de devolver todo lo que se ofrece al mundo. En los días siguientes, Lucía se sorprendía al mirarlo de otra forma. No era solo por su presencia constante o por su apoyo incondicional, era por cómo él respetaba sus silencios. Entendía cuando necesitaba espacio y se involucraba sin invadirla. Alejandro no era un salvador, y tal vez eso era lo que más fascinaba a Lucía. Él estaba a su lado, no por encima. Cuando ella decía que estaba cansada, él aparecía con algo listo.
Cuando ella dudaba de sí misma, él le recordaba lo que ya había logrado. Y todo esto sin discursos grandilocuentes, sin exageraciones. Una tarde, mientras juntos cerraban la farmacia, Alejandro se ofreció a acompañar a Lucía hasta su casa. Caminando despacio por las aceras irregulares del barrio, él dijo: ¿Sabías que en los últimos años nunca tuve paz? Ella lo miró, sorprendida. Continuó: pero ahora, cuando estoy cerca de ti, siento que puedo respirar. Lucía guardó silencio, pero en el fondo ya sabía la respuesta que su cuerpo daba sin palabras. La abuela lo notó antes incluso de que Lucía lo admitiera. «Te mira como mi abuelo me miraba cuando éramos jóvenes», dijo una mañana, mientras tomaban café. Lucía se rió, algo tímida, pero no lo negó. Por primera vez, ya no tenía miedo de ese sentimiento. No era una pasión arrebatadora, ni un cuento de hadas. Era un vínculo, era admiración, cariño y compañerismo. Alejandro no se alejaba, incluso cuando ella levantaba barreras. Sabía esperar, y eso, para Lucía, era algo nuevo. Cuando la farmacia cumplió un mes, Alejandro la invitó a cenar. Nada lujoso, solo una mesa en el patio de su casa, con comida casera preparada por don Manuel. Durante la cena, entre risas y recuerdos, Lucía se sintió en casa, como si, después de tanto tiempo perdida, finalmente hubiera llegado a algún lugar. Al final de la noche, él tomó su mano con calma y preguntó: ¿me dejarías cuidarte también? De la misma manera en que tú cuidas a todos. Fue en ese momento cuando ella comprendió que ya se había rendido. El sí llegó con la mirada, con la sonrisa, con el respirar más ligero. No hubo prisa, ni promesas. Solo la certeza de que de ahora en adelante caminarían juntos. En los meses siguientes, la farmacia se convirtió en un referente en el barrio. Lucía amplió la atención. Empezó a ofrecer orientación sobre salud preventiva. Creó un programa de donaciones para familias en situación crítica. Alejandro permaneció involucrado, pero siempre permitiendo que ella liderara. Era el proyecto de ella, nacido de su dolor, sostenido por la fuerza que él solo ayudaba a mantener. La comunidad se unió en torno a la farmacia. Niños dibujaban el lugar en las clases. Ancianos llevaban frutas y flores para decorar el mostrador. La abuela, ahora más estable, se sentaba afuera en una silla de plástico y saludaba a cada persona que entraba como si fuera parte del equipo. Con el tiempo, los muros emocionales de Lucía se fueron derrumbando. Empezó a compartir sus planes con Alejandro, pequeños sueños que antes parecían imposibles. Terminar sus estudios, quizás estudiar enfermería, quién sabe, abrir una segunda sucursal en un barrio aún más necesitado. Alejandro escuchaba todo con la misma atención de aquel primer día. Y, más que eso, la animaba. «Tienes capacidad para mucho, más de lo que imaginas», decía con firmeza. Lucía empezó a creer. Comenzó a verse como alguien que podía construir algo duradero, que podía amar sin miedo, que podía ser amada sin condiciones. Y Alejandro, por su parte, sentía que allí era donde encontraba la verdad, fuera de las salas de reuniones, lejos de las cifras. Era con Lucía que redescubría el valor de las cosas simples, de las conexiones sinceras, de la vida que late lejos de los focos. El reconocimiento en el barrio fue creciendo, pero lo más importante para Lucía no era la visibilidad. Era cuando una madre salía de la farmacia diciendo: «Gracias por escucharme», o cuando un señor comentaba que allí era el único lugar en el que se sentía tratado con respeto. En uno de esos días, mientras cerraba la caja, Lucía miró el mostrador, las sillas vacías, los carteles hechos a mano, y sintió un nudo en la garganta. Pensó en todo lo que había vivido: el hospital, el inventario, el desespero, la mochila con los medicamentos escondidos, y ahora allí,
En ese pequeño espacio que olía a alcohol y lavanda, se dio cuenta de que había sobrevivido, no solo en el sentido físico, sino en lo emocional, en lo espiritual. Se había reconstruido con cada elección difícil, cada renuncia, cada noche sin dormir, y de forma casi imperceptible se había convertido en un faro para otros. Una mañana de sábado, Alejandro apareció con un ramo de flores silvestres y una pregunta en la mirada. ¿Puedo llamarte mi hogar?, dijo casi en un susurro. Lucía se rió, emocionada, sin saber qué responder de inmediato, pero fue don Manuel, sentado cerca de la entrada, quien intervino con un comentario lleno de humor. Ustedes tardaron tanto que casi terminé pidiéndoles en noviazgo uno al otro. La risa de los tres llenó el ambiente, sencilla y llena de vida. Lucía se acercó a Alejandro, tomó una de las flores del ramo y se la colocó en el cabello. Tú ya eres parte de todo esto desde el principio. Solo faltaba que yo lo aceptara. Y en ese momento no fue solo una respuesta. Fue el fin de un ciclo, fue el comienzo de otro. Uno en el que el dolor no desaparece, pero se acoge. Donde el miedo no manda, pero se escucha. Donde el amor no es idealizado, sino vivido, día tras día. Más tarde, cuando la farmacia estaba a punto de cerrar, Lucía pasó un paño por el mostrador mientras Alejandro organizaba las últimas cajas en el inventario. El sonido de la calle entraba suave por la puerta entreabierta y había una calma difícil de explicar en el ambiente. Se detuvo un segundo, observó todo a su alrededor, las estanterías, el reloj sencillo en la pared, la taza de té de la abuela aún con un poco de frío, y pensó, si alguien me hubiera dicho, meses atrás, que estaría aquí, viva, completa, amada y siendo útil, se habría reído, pero ahora todo tenía sentido. Era como si la vida hubiera dado vueltas inmensas para llevarla exactamente a donde siempre debía estar. Con un futuro incierto, sí, pero con las manos firmes en el presente. Y así fue como Lucía descubrió que a veces, cuando ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, la vida te devuelve todo. Pero no de la manera que imaginas. Te devuelve caminos, a las personas correctas en el momento justo, oportunidades que surgen cuando el mundo parece cerrar todas las puertas. Y sobre todo, te devuelve amor. Ese amor que sana, que construye, que permanece. El tipo de amor que no llega con estridencias, sino con presencia. El tipo que nace de un gesto simple, como cruzar la calle para ayudar a un señor que parecía perdido. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.